Reglas de derivación. Estamos revisando las reglas para la derivación de funciones. En esta ocasión vamos a ver la suma de funciones. Entonces, la derivación de estas tres funciones con respecto a x es de la siguiente manera. Tenemos la función u más v menos w. Entonces, esto será igual a la derivada de u con respecto a x. Luego tenemos más la derivada de v con respecto a x menos la derivada de w con respecto a x. Este resultado se puede expresar de la siguiente manera. Decimos que la derivada de una suma algebraica de funciones, en este caso u, v y w, es igual a la suma algebraica de las derivadas de las funciones. Esto significa que la derivada de una suma de funciones con respecto a x será igual a la derivada de cada una de las funciones con respecto a x. Ahora pasemos a demostrar esta fórmula. Si tenemos la función y igual a u más v menos w, a esta expresión la vamos a denominar la número 1. Para obtener la derivada de esta función procedemos de la siguiente manera. En primer lugar vamos a hacer variar las funciones u, v y w y ver el efecto que tiene en y. Entonces nos queda de la siguiente manera. Tenemos u más su variación, es decir, más el incremento de u. Luego tenemos más v más el incremento de v. Luego tenemos menos w menos el incremento de w. Ahora, como estamos variando las funciones, entonces esto tendrá un efecto en y. Ponemos por lo tanto y más la variación en y. Y vamos a denominar a esta expresión la número 2. Ahora el siguiente paso consiste en restar la expresión 1 de la expresión 2. Entonces tomamos toda la expresión 2, la colocamos aquí y le vamos a restar la expresión 1. Por lo tanto tomamos toda esta expresión y la colocamos aquí abajo. Ahora efectuamos la resta. Como aquí tenemos menos, entonces y tiene signo negativo, u tiene signo negativo, menos por más nos da menos y menos por menos nos da más. Ahora sí hay que efectuar la resta. Tenemos y se anula con menos y, u se anula con menos u, v se anula con menos v y menos w se anula con w. Entonces nos queda el incremento de y será igual, aquí tenemos el incremento de u más el incremento de v menos el incremento de w. Y a esta expresión la vamos a denominar la número 3. Ahora continuamos con el siguiente paso, que consiste en dividir la expresión 3 por el incremento de x. Entonces tomamos toda la expresión 3, la colocamos aquí y la vamos a dividir por el incremento de x. Por lo tanto nos queda el incremento de y sobre el incremento de x. Esto será igual a cada uno de estos dividido por el incremento de x. Y este último resultado es la expresión número 4. Continuamos con el siguiente paso, que consiste en obtener el límite del segundo miembro de la expresión 4 cuando el incremento de x tiende a 0. Entonces, tomamos toda la expresión 4, la colocamos aquí y vamos a obtener el límite del segundo miembro. Entonces ponemos aquí el límite cuando el incremento de x tiende a 0 de todo este segundo miembro. Pero si obtenemos el límite a este segundo miembro, también debemos obtener el límite de este primer miembro, cuando el incremento de x tiende a 0. Cuando obtenemos el límite de esta razón de cambio, estamos calculando la derivada de y con respecto a x. Entonces nos queda igual, este límite está afectando a cada uno de los términos de esta suma. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. El límite cuando el incremento de x tiende a 0 de el incremento de u sobre el incremento de x. Entonces ponemos esto aquí. Luego tenemos más el límite cuando el incremento de x tiende a 0 de el incremento de v sobre el incremento de x. Entonces ponemos esto aquí. Luego tenemos menos el límite cuando el incremento de x tiende a 0 de el incremento de w sobre el incremento de x. Entonces ponemos esto aquí. Entonces tenemos que la derivada de y
con respecto a x será igual a este límite, pero este límite es por definición la derivada de u con respecto a x. Luego tenemos más este límite. Nuevamente, este límite es por definición la derivada de v con respecto a x. Luego tenemos menos este límite, pero este límite es por definición igual a la derivada de w con respecto a x. Entonces esto es la derivada de y con respecto a x, pero recordemos que y es igual a la suma de estas funciones. Entonces, si lo sustituimos aquí, nos queda de la siguiente manera. Por lo tanto, y lo sustituimos y nos queda u más v menos w. Cerramos el paréntesis y esto es igual a la suma de las derivadas de cada una de las funciones con respecto a x. Y como podemos comprobar, este último resultado es la fórmula para la derivación de una suma algebraica de funciones.